Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 617. Herramientas mágicas para niños. Elvira y yo pasamos mucho tiempo juntas en la habitación oculta. Le conté cómo había pasado Cornelius su estancia en la Academia Real, donde ella no había podido vigilarlo, y lo que solía hacer Eckhart cuando visitaba el templo, entre otras cosas. A cambio, me habló de Siegfried y Aurelia, y de lo mucho que trabajaba Brunhilde. Nuestra conversación se prolongó tanto que acabé agotada. Esa noche dormí mejor que nunca. De hecho, me quedé dormida. Cuando los sirvientes de la finca me informaron de que era casi la tercera campanada, quise gritar y preguntar por qué no me habían despertado antes. Resultó que Elvira les había ordenado que me dejaran dormir, ya que me había tenido despierta más tarde de lo habitual. Aún así, era increíblemente embarazoso haberme quedado dormida después de que mis caballeros guardianes vinieran a buscarme. «Buenos días», dije al entrar en el comedor. «Te tomaste tu tiempo», respondió Cornelius, burlándose de mí por haberme quedado dormida. «Todos los demás ya están aquí». Me disculpé con los caballeros guardianes y luego desayuné con bastante retraso. «Es bueno saber que has dormido bien», dijo Elvira, sorbiendo despreocupadamente su té, mientras yo comía. «¿Tienes un momento para hablar antes de volver al castillo?» Nos lanzamos a una discusión sobre el traspaso de la imprenta. Muriela estaba detrás de Elvira haciendo lo que parecía ser un trabajo muy erudito. Por su aspecto brillante y entusiasta, pude adivinar que las cosas iban bien entre ellas. «Si podemos manejar las reuniones de plebeyos sin ti, entonces no espero que nos encontremos con ningún problema por el que merezca la pena preocuparse», dijo Elvira. «Lo que me recuerda, Rosemaine, dijiste que planeas dejar a tus asistentes del templo con Lord Melchior, ¿pero qué hay de tu artista?» «Convocaré a Vilma a la soberanía cuando empecemos a imprimir allí», declaré. «No esperes que te la entregue, madre. Es mía». «Vaya, qué pena». Elvira suspiró, sin parecer decepcionada. Luego se rió. «¿No te preocupa que alguien pueda comprarla cuando dejes el templo? En la soberanía tendrá aún menos importancia que tus ley nobles, así que tal vez podrías comprarla ahora y confiársela a alguien de aquí. Eso debería tranquilizarte hasta tu mayoría de edad, ¿no? Y también te daría tiempo de sobra para solicitar sus servicios», dije, habiéndome dado cuenta. Elvira volvió a reírse. Estaba claro que le interesaba mucho el talento artístico de Vilma. «Tiene razón, eso me tranquilizaría, pero tendré que ver qué opina Vilma al respecto». «Vilma ha estado cuidando del orfanato», le expliqué, «así que tendremos que encontrar a alguien que ocupe su lugar. Y ella tendrá que estar de acuerdo, por supuesto». «Te equivocas, Rosemaine. Una vez que te vayas, yo la conseguiré. Y como doncella gris de santuario que no está al servicio de un noble, no tendrá elección en el asunto. Tenlo en cuenta cuando hagas planes para tus asistentes». Inmediatamente me acordé del trato que habían recibido otras doncellas grises al perder a sus maestros nobles. Había supuesto que el templo seguiría funcionando a mi antojo siempre que diera instrucciones antes de partir hacia la soberanía, pero al parecer había sido ingenua por mi parte. «Muy bien», dije. «Lo consideraré cuidadosamente. Eso sería prudente». Posteriormente, informé a Damuel de nuestra conversación de anoche. Me volví para mirar a Damuel, que permanecía con cara de piedra mientras montaba guardia. «Respetaré tus deseos», le dije, «así que, por favor, avísame cuando tomes una decisión». «Sí, mi señora». Mientras nuestra conversación continuaba, llegó un ordonance de Sylvester. 12 herramientas mágicas para niños habían llegado de la familia real. «No solo es repentino, sino que han enviado menos de lo que acordamos», señalé.
¿Por qué harían esto y se arriesgarían a que nuestro acuerdo fracasara? No creo que pretendan sabotear tu adopción. Más bien, te han enviado ahora una parte de tu pago para reforzar su legitimidad. Teniendo en cuenta lo desesperadamente que necesitamos nuevos nobles, y los problemas que nos causaría esperar un año más, no veo que Ehrenfest pueda rechazar estas herramientas. Lo mejor sería que volvieras al castillo de inmediato. Pero vuelve cuando tengas tiempo, entonces podremos volver a hablar. Sí, madre. Inmediatamente después de mi regreso al castillo, me convocaron a una reunión de la familia archiducal para discutir qué debíamos hacer con las herramientas mágicas recién recibidas. Decidimos aceptarlas, en gran parte porque necesitábamos aumentar la población noble de Ehrenfest lo antes posible, pero también porque no ganábamos nada rechazándolas. Para que la familia real nos enviara un anticipo, debían estar decididos a asegurar mi adopción, y devolver las herramientas no cambiaría ese hecho. Negarnos solo retrasaría nuestros planes un año entero, y significaría más niños que no podrían ser bautizados. Dado cuántos recibimos, ¿no podríamos enviar algunos al orfanato?, le pregunté a Sylvester. A menos que puedan obtener niveles de maná de Met nobles con sus bautismos, solo sería un desperdicio de pociones. Y luego está el enorme esfuerzo que supondría para sus cuerpos. En lugar de usar las herramientas mágicas ahora y acabar con un montón de nobles extras, es mejor que las guardemos para los niños ricos en maná que puedan nacer en el futuro. No me sorprendió. Esperaba una negativa rotunda. Pero entonces enarcó una ceja y continuó. Así que, si enviamos las herramientas al orfanato, habrá que dárselas a huérfanos que tengan suficiente maná y no causen problemas. Yo aconsejaría que Harmut los entrevistara. No podré confiar en tus evaluaciones, ya que tienes tanta debilidad por esos niños. Que me dijeran que no era de fiar era un poco molesto, pero al mismo tiempo no podía protestar. Más gente de la que podía recordar me había dicho que era demasiado blanda con los que me importaban. Así que se decidió que Harmut se encargaría de las entrevistas finales, en las que comprobaría si los huérfanos estaban alineados ideológicamente, por así decirlo. ¿No es bonito, Rosemain?, preguntó Melchior con una sonrisa. Las herramientas mágicas no solo irán a parar a gente de nuestra facción. Me alegro de tener más amigos en el templo. Asentí. Después de tomar prestada una herramienta de medición de maná de Sylvester, me dirigí al templo con Melchior y sus asistentes. Bienvenida de nuevo, Lady Rosemain. Gracias a todos. Después de que mis ayudantes me saludaran, me dirigí a los aposentos de la sumo obispa y me puse la túnica. Entonces llegó el momento de escuchar los informes de todos. Los aprendices azules y los huérfanos estaban pasando sus días sin incidentes, y gracias a Camfer y Frietak, los preparativos para la ceremonia de mayoría de edad de primavera ya habían concluido. Me alivia oír que no ha habido problemas, dije. En cuanto a mí, tengo que hacer un grave anuncio. Mientras todos mis asistentes se ponían en pie, les expliqué que dentro de un año abandonaría Ehrenfest y que Melchior ocuparía mi lugar como sumo obispo. No incluí detalles innecesarios, como a dónde iba o el hecho de que iba a ser adoptada por el rey. Los sacerdotes grises y las doncellas de los santuarios estaban obligados a responder a cualquier pregunta que les hicieran los nobles, así que era mejor darles la menor información posible. Continué. Espero que todos sirvan a Melchior en su nuevo cargo y se esfuercen por mantener el estado actual del templo lo mejor posible. Ya estábamos trabajando bajo el supuesto de que dimitiríais de su puesto al cumplir la mayoría de edad. Esto simplemente nos obligará a acelerar nuestro calendario, dijo Fran, y luego esbozó una sonrisa triste. En cualquier caso, estoy acostumbrado a que aquellos a quienes sirvo me dejen atrás. Me dolió el corazón. Me hubiera gustado trasladarlos a todos a mi biblioteca, pero ya me dijeron antes que se sienten incómodos en el barrio de los nobles, ¿verdad? No sé quién gestionará mi biblioteca una vez me haya ido, y como no me dirigiré a otro templo, no tendrán dónde quedarse. En un mundo ideal, yo obtendría la Guthrie, disecaría a Arensbach y luego devolvería a Ferdinand a Ehrenfest, tras lo cual él se haría cargo de todos los asistentes de mi templo. Pero siendo el futuro tan incierto, lo más seguro era dejarlos con Melchior. Y Fran respondió, en efecto, solo sé vivir en el templo. No importa a dónde te dirijas, no me convendría.
me satisface la idea de servir a Lord Melchior. Basándome en sus palabras y acciones hasta este momento, no espero encontrar ningún problema. Si me trasladara a otro templo, sin duda los habría llevado a todos conmigo, aseguré a todos. Fran soltó una risita tranquila. Y después de visitar el templo de Hase, sin duda le habría acompañado. Sin embargo, hay una excepción: Vilma tendrá que hacer una elección. ¿Una elección?, repitió ella, con cara de preocupación. Aunque había avanzado mucho en la conquista de su miedo a los hombres, aún no había desaparecido por completo. Durante el próximo año, tendrás que decidir si te conviertes en la artista personal de mi madre o en la mía, le dije, y a continuación le transmití los detalles de mi conversación con Elvira. Pero, ¿qué pasará con el orfanato? Decía mucho que su primera pregunta fuera sobre los niños. Para preservar su estado actual, tengo la intención de negociar para que Mónica o Lily se conviertan en asistentes de Melchior y asuman su dirección. Después de todo, ellas eran las que mejor conocían la filosofía de Vilma. Al oír mi explicación, Vilma me agradeció mi consideración y sonrió, aunque no era una sonrisa sincera de alivio. Un rápido vistazo a la habitación reveló que Mónica y Fritz parecían igual de inquietos. Pero cuando me encontré con la mirada de Fritz, su expresión se tornó repentinamente pacífica. Lady Rosemaine no tiene por qué preocuparse por nosotros, dijo. Podemos percibir en su comportamiento que este traslado ha llegado de repente para usted también, y que no quiere irse. También comprendemos que nos muestras mucha más compasión de la que nos mostraría cualquier otra persona. Sam asintió. No esperamos que el orfanato sea tratado mal bajo Lord Melchior. Sin embargo, con lo rápido que cambian de manos estos cargos de autoridad, no sabemos cuánto tiempo seguirá siendo el sumo obispo. Nuestra preocupación es que llegue al poder una figura menos considerada, y quién sabe cuánto tiempo podría permanecer. Era imposible saber cuándo un noble como el anterior sumo obispo tomaría el control del templo. Igual que yo había borrado la influencia de Besewanst en un abrir y cerrar de ojos, alguien nuevo no tardaría demasiado en borrar la mía. Melchior es un niño, dije, así que es poco probable que lo saquen de Ehrenfest. Aún así, me dedicaré a este traspaso para que todos puedan estar tranquilos. Se lo agradecemos. Lo siguiente fueron las herramientas mágicas para el orfanato. Se acordó que Vilma informaría a los niños nacidos de nobles, que tenían la oportunidad de recibir una, si su cantidad de maná era lo suficientemente alta, y eran capaces de pasar una entrevista. Hay que llenar las herramientas con cierta cantidad de maná para convertirse en noble, dije. Si no se las damos a los niños cuanto antes, es posible que no cumplan este requisito. ¿Cuándo podremos celebrar las entrevistas? Los niños están visitando el bosque, pero cualquier momento a partir de mañana será suficiente, respondió Vilma. Podemos asegurarnos de que estén preparados siempre que tengamos una fecha. Dije que decidiría una con Harmut, y luego dispersé a mis ayudantes. Todos se fueron a realizar sus respectivos trabajos. Fran, dije, quiero hablar con Beno, de la compañía Plantin, sobre mi traslado. Sería ideal reunirme con él en el despacho del director del orfanato. Entendido. Me pondré en contacto con ellos y programaré una reunión. Sam, ve al despacho del sumo sacerdote y acuerda una fecha para entrevistar a los niños. Como desees. Fritz, este año necesitaré una enorme cantidad de papel. Reúne tantos taos como puedas. Muy bien. Mientras daba una instrucción tras otra, inspeccionaba varias cartas y documentos que Mónica había traído. Las cosas pronto se calmaron, momento en el que Philine se acercó a mí. Lady Rosemaine, susurró, ¿qué hay de las pociones de rejuvenecimiento para los huérfanos que recibirán las herramientas mágicas? Pienso prepararlas yo misma. Oh, en realidad. Alguien me dijo que era problemático que solo confiara el papeleo a mis aprendices de eruditos, así que quizá debería dejarles la preparación a ti y a Roderick. Por razones obvias, no podía dar por sentado que Sylvester se las arreglaría para conseguir un alijo de pociones de rejuvenecimiento para los niños. Como directora del orfanato, tendría que soportar esta carga yo misma. No puedo preparar pociones de rejuvenecimiento para Conrad por mí misma, dijo Philine,
Así que había renunciado a que se convirtiera en un noble tanto si recuperábamos su herramienta mágica como si no. Sin embargo, si vamos a dar pociones de rejuvenecimiento a los niños del orfanato, pediría que también le diéramos algunas a Conrad. Por favor, Lady Rosemaine. Ella no quería nada más que darle a su hermano la oportunidad de vivir como un noble. Me volví hacia ella. Tengo entendido que este proceso supondrá un gran esfuerzo para el cuerpo de cualquier ley noble que lo intente, pero si eso es lo que quiere Conrad, lo permitiré. ¿De verdad? Muchas gracias. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Philine. Ella sola no habría sido capaz de reunir los ingredientes necesarios y elaborar suficientes pociones de rejuvenecimiento para convertir a Conrad en un noble. Aún así, por muy adorable que fuera, estaba dejando que el amor por su hermano la distrajera de la realidad. Philine, ¿no dijiste que me darías tu nombre y comprarías a Conrad para poder acompañarme a la soberanía? ¿Qué pasará después de que Conrad se convierta en noble? No podría llevar a un menor conmigo a menos que él también ofreciera su nombre. ¿Qué? Oh. Cuesta una fortuna criar a un niño como noble. ¿Serás capaz de financiar su educación y pagar para que asista a la Academia Real mientras tú misma sigues siendo estudiante? Philine guardó silencio y se miró las manos. El sueldo de un aprendiz del ayerudito que se había escapado de casa sin nada apenas haría mella en el coste de educar a 2 personas a la vez. Había estado ahorrando haciendo traducciones y vendiendo información, pero era difícil vivir como un noble sin la riqueza de sus antepasados. Ni siquiera podría permitirse un traje para su ceremonia de mayoría de edad a menos que empezara a ahorrar dinero ahora. Si usted tiene la intención de hacer que Conrad sea noble, entonces yo sugeriría volver a casa con él. Lady Rosemaine, tu padre se casó con tu familia, ¿verdad? Y tú eres la verdadera sucesora de la casa. Madre me lo contó todo. Al regresar a casa y recuperar la herencia de su padre y su madrastra, Philine adquiriría las herramientas mágicas y los materiales de aprendizaje que sus antepasados habían dejado atrás, así como atuendos que podrían ser alterados para adaptarse a ella. No tendría una vida extravagante ni mucho menos, pero sería mejor que alquilar una habitación en el castillo y luchar por mantener a 2 personas solas. Ahora que Conrad ha entrado en el orfanato, ciertamente soy la verdadera sucesora de mi casa, dijo Philine. Sin embargo, tendré que esperar hasta mi mayoría de edad antes de poder tomar el relevo. Volver ahora me pondría de nuevo a merced de mi padre y de Lady Jonsara, y en cualquier caso, no estoy segura de cuántas de las pertenencias de mi madre están aún en nuestro poder. Resultó que su padre y su madrastra habían vendido muchas cosas para poder mantenerse. Conrad podría bautizarse en el orfanato y vivir en el templo como aprendiz de sacerdote azul, sugerí, pero eso lo convertiría en un noble huérfano bajo el cuidado de Laud. Si deseas que sea tu hermano menor, entonces debes verlo regresar a la sociedad noble antes de su bautismo. Deberías empezar a pensar en una forma de resolver tu problema, ya sea quedándote en casa y pidiéndole a madre que te mantenga, o casándote con un hombre adulto y consiguiendo que te proteja de tus padres. Como ya había dicho, bautizar a Conrad en el orfanato rompería los lazos de hermandad entre él y Philine, que ahora parecía realmente desdichada. Era triste verlo, pero yo no tenía la culpa de que los bautizos determinaran a los padres, ni de que Elauf se convirtiera en el tutor de los niños bautizados en el orfanato. Yo tampoco estaba en condiciones de cambiar estos hechos. Antes de continuar, dije, tendrás que tener una conversación muy seria con Conrad. ¿Realmente querrá beber pociones de rejuvenecimiento sin parar y soportar tanto sufrimiento para ser bautizado como noble? Y si es así, ¿preferirá bautizarse en el templo o volver a casa? Philine ya tenía la herramienta mágica que era la reliquia de su madre. Y puesto que estábamos distribuyendo pociones de rejuvenecimiento en el orfanato, no me importó darle también algunas a Conrad. Sin embargo, no podía tomar su futuro en mis manos. Yo no era su tutora, y dentro de un año tampoco sería la directora del orfanato. Por el rabillo del ojo, me di cuenta de que Damuel fruncía el ceño. Había estado escuchando toda nuestra conversación. Así que hoy se celebra la reunión del orfanato, y mañana tengo mi reunión con la compañía Planting, dije para recordármelo. Harmut asintió, llevaba la herramienta de medición de maná mientras ambos nos dirigíamos al orfanato.
y no falta mucho para la ceremonia de mayoría de edad de primavera o los bautizos de verano. Una vez concluidos estos, el Aug tendrá que ir a Arensbach, así que el tiempo apremia. Philine también nos acompañaba. Llevaba en la mano la reliquia de su madre, que pensaba regalar a Conrad si decidía que quería convertirse en noble con todos los demás. Fran y Sam, que iban a la cabeza de nuestro grupo, nos abrieron la puerta del orfanato. Dentro había 5 niños arrodillados de entre 3 y 6 años, todos ellos aún por bautizar. Dirk y Conrad estaban entre ellos. Solo pude suponer que Vilma o Harmut ya les habían explicado la situación a los niños, ya que todos se pusieron tensos cuando vieron la herramienta mágica que habíamos traído. Ahora comenzará la medición del maná, anunció Harmut, y luego se dirigió directamente al mayor de los niños. Diga su nombre y su edad. La capacidad de maná de una persona aumentaba de forma natural a medida que crecía, por lo que teníamos requisitos únicos para cada edad. Harmut comprobó si los niños reunidos cumplían los criterios de Sylvester y luego los dividió en 2 grupos. Dirk y otro niño estaban a la izquierda, mientras que Conrad y 2 niños estaban a la derecha. Los 2 de la izquierda han cumplido los requisitos de maná de Laud, declaró Harmut. Si lo desean, él les proporcionará herramientas mágicas. El niño que estaba junto a Dirk era especialmente pequeño, de 3 años, y necesitaba el apoyo de Vilma solo para mantenerse en pie. Era poco probable que entendiera lo que le decían, así que Harmut renunció a cuestionar sus intenciones y se volvió hacia Vilma. Vilma, ese chico tiene la cantidad de maná de un med noble, y aún queda tiempo suficiente antes de su bautismo. Lo mejor sería darle una herramienta mágica, aún es demasiado joven para tomar una decisión por sí mismo, así que deberíamos mantener sus opciones abiertas. Por supuesto, Harmut estaba más preocupado por asegurar al ducado más nobles que por dar más perspectivas al muchacho. Luego se centró en Dirk, que permanecía rígido en su sitio. Ahora bien, Dirk, tu cantidad de maná supera los criterios de Laud. ¿Deseas recibir una herramienta mágica? Espera, gritó uno de los chicos de la derecha. Dirk no es hijo de un noble. Solo es huérfano. No está bien que le den una herramienta mágica. Dirk no respondió nada, se limitó a hacer una mueca y bajar los ojos. Harmut parpadeó un par de veces y luego ladeó la cabeza en una deliberada muestra de confusión. ¿Qué estás diciendo? Todos son huérfanos. Dirk lo es, como tú. Te equivocas. Mis padres son nobles, así que... Un niño que no ha sido bautizado como noble no tiene derecho a actuar como tal, dijo Harmut, socavando fácilmente la protesta del muchacho. Aquí eres un huérfano como cualquier otro. Deberías saber que el valor de un noble es su maná, y teniendo eso en cuenta, Dirk es más valioso que tú. Luego volvió su atención a Dirk. Permíteme preguntar de nuevo, ¿deseas recibir una herramienta mágica? La ternura con la que Harmut había mirado antes a los huérfanos había desaparecido. Ahora, mientras trataba de determinar si Dirk deseaba ser noble, llevaba la expresión escrutadora de un entrevistador. Los ojos de Dirk vagaron por la habitación antes de posarse finalmente en una sola persona, Delia. Estaba al fondo del comedor, mordiéndose el labio y juntando las manos, esperando su respuesta con la respiración contenida. Estaba tan pálida como cuando el anterior sumo obispo había robado a Dirk, y sus silenciosas súplicas resonaban en mi mente. Por favor, no le pidas una herramienta mágica. Por favor, no te vayas de mi lado. No quiero perder a mi hermano. Dirk apartó la mirada de Delia y volvió a mirar a Harmut. Luego, tras respirar lentamente. Sí, deseo. No, chilló Delia, con los ojos muy abiertos por el terror. Todos se volvieron para mirarla, excepto Dirk. Solo él continuó mirando a Harmut, encontrándose de frente con su mirada. Lord Harmut, deseo recibir una herramienta mágica. ¿Con qué propósito? Preguntó Harmut en voz baja. Como empiezas tan tarde, teñir una piedra fey resultará un proceso largo y arduo. También está tu querida hermana mayor, que no desea que te conviertas en noble. ¿Por qué buscas este camino? ¿Qué pretendes hacer al unirte a la nobleza? Dirk cerró los puños y declaró, quiero ser noble.
Luego quiero convertirme en sumo obispo, sumo sacerdote o director de orfanato. Ah, sí, contestó Harmut. Había levantado una ceja, ligeramente divertido, pero sus ojos eran tan agudos como siempre. El orfanato era un lugar horrible antes de que llegara Lady Rosemaine. Por ella tenemos comida y no nos congelamos en invierno. Una observación muy sabia, y muy cierta, comentó Harmut asintiendo enérgicamente con la cabeza, sonando muy parecido a un profesor elogiando a un buen alumno. No solo eso, sino que Lady Rosemaine fue la única noble dispuesta a ayudarnos cuando los sacerdotes grises estuvieron en peligro. Y solo puede servir como sumo obispa siendo menor de edad gracias a que el sumo sacerdote la apoya. Harmut estaba completamente satisfecho con esa respuesta. No podía protestar, ya que Dirk hablaba a mi favor, pero no podía evitar pensar que su discurso era un poco raro. ¿Habría sido víctima del lavado de cerebro de Harmut? La primavera pasada, continuó Dirk, los sacerdotes grises y las doncellas del santuario estaban muy preocupados por el nuevo sumo sacerdote. No sabían cómo iban a cambiar el templo o el orfanato. Yo había conseguido hacer tantos cambios radicales como directora del orfanato porque Ferdinand, el sumo sacerdote de entonces, me había dado su permiso. El hecho de que, para empezar, tuviera que consultarle cada pequeña cosa demostraba cuál de los dos papeles tenía más autoridad. A todos les preocupaba que el nuevo sumo sacerdote se opusiera a mis sugerencias o incluso que el orfanato volviera a las andadas. Los sacerdotes grises adultos que podían recordar aquellos tiempos sombríos eran los más preocupados de todos. Pero entonces, Lady Rosemaine te eligió para desempeñar el papel, Lord Harmut. Todos se alegraron, pues era usted un hombre bondadoso que cumplía su voluntad al pie de la letra en todas las cosas. Debo admitir, sin embargo, que en aquel momento yo ignoraba cómo eran las cosas antes de Lady Rosemaine, así que me costaba entender por qué los adultos estaban tan contentos. Dirk se lanzaba a lo que sonaba cada vez más como un discurso planeado. No había salido del orfanato antes de su bautismo, y mis asistentes eran más o menos los únicos forasteros que lo visitaban, así que nunca había tenido la desgracia de conocer a ningún noble cruel. No había sido capaz de empatizar con las preocupaciones de los adultos ni con su posterior alivio. Lo mismo había sucedido cuando Conrad llegó al orfanato. Mientras los adultos se habían preocupado por la apariencia de un niño noble, Dirk simplemente se había alegrado de tener cerca a otro niño de su edad. Conrad era igual que todos nosotros, continuó Dirk. Antes de que él llegara, yo era el único que usaba las piedras negras que nos traía Fran. Pero entonces ya no estaba solo. Como persona de origen noble, Conrad necesitaba usar piedras feis negras para evitar que su maná se desbordara. Esto había sorprendido gratamente a Dirk, que también tenía que usar piedras feis negras para hacer frente a su devorador. Rápidamente había hecho un nuevo amigo, y ni siquiera se le había pasado por la cabeza que tuvieran orígenes tan diferentes. Pero los niños nobles que vinieron en invierno no se parecían en nada a Conrad. Eran arrogantes y no escuchaban lo que decían los adultos. Exigían saber por qué tenían que hacer las cosas, mientras declaraban que vivir aquí era solo una vergüenza temporal antes de volver a la sociedad noble. Los niños nobles habían dejado dolorosamente claro que despreciaban a los adultos y a los huérfanos, a pesar de haberse convertido ellos mismos en huérfanos. Aquella había sido la primera vez que Dirk, alguien que había crecido en un entorno que valoraba la igualdad, había experimentado la dureza de la discriminación de estatus. Conrad me preguntó qué haríamos si un noble similar se convirtiera en director del orfanato o en sumo sacerdote, explicó Dirk, y fue entonces cuando por fin lo comprendí. Durante toda una temporada, los nobles que quedaban en el orfanato se habían negado a cambiar, y eso había hecho que Dirk se diera cuenta de algo. Pocos niños nacidos en la nobleza adoptarían alguna vez la perspectiva de los huérfanos. Vilma nos dijo que usted y Lady Rosemaine dejarán el templo el año próximo. También mencionó que ella va a ser comprada, y que Lord Melchior se convertirá en el sumo obispo. En efecto, tantos papeles importantes estaban a punto de cambiar de manos: el sumo obispo, el sumo sacerdote, el director del orfanato y el gerente del orfanato. Naturalmente, esta noticia había sembrado el pánico en el orfanato. Incluso los adultos conocidos por su compostura se habían puesto frenéticos, lo que había aterrorizado absolutamente a Dirk. Pensé en qué podía hacer para ayudar,
pero no se me ocurrió nada. Lo mejor sería que un buen noble que se preocupara por el orfanato quedara a cargo, pero no hay muchos de esos para empezar, ¿no? No quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Se volvió hacia su hermana. Sobre todo porque Delia no puede dejar el orfanato. El amor de Delia por su hermano era tan fuerte que una vez había cometido un crimen por él. Con todo derecho, debería haber sido ejecutada junto al anterior sumo obispo, pero mi intervención había convencido a Laub de que, en lugar de eso, se limitara a recluirla en el orfanato. Su vida cambiaría drásticamente si ocurría algo con la forma en que se estaban gestionando las cosas. Para que ella viva en paz, tanto el sumo obispo como el sumo sacerdote deben ser buenos nobles, concluyó Dirk. No hay ningún requisito para que el sumo obispo o el sumo sacerdote sean nobles, señaló Harmut en voz baja. Ambos cargos solían otorgarse a sacerdotes azules. No es necesario que te conviertas en noble. Dirk negó con la cabeza. Así era antes, pero nuestro actual sumo obispo es miembro de la familia archiducal, y ahora los nobles visitan el templo con regularidad. Las cosas han cambiado. Solo los nobles pueden luchar contra los nobles. ¿Me equivoco? No, en absoluto. Un sacerdote azul no tendría ninguna posibilidad de resistirse a la voluntad de un noble a menos que él mismo fuera un noble. Los antiguos asistentes que habían regresado al orfanato tras la purga habían dejado claro que existía una barrera infranqueable entre los sacerdotes azules y la sociedad noble. Y ahora que había niños nobles viviendo en el templo como aprendices de sacerdotes azules, trasladados allí por los crímenes de sus padres, un sacerdote azul común no tendría medios de defensa. Quiero proteger los métodos que Lady Rosemary nos enseñó, y proteger el orfanato para que Delia y todos los demás puedan vivir felices. Por eso necesito convertirme en noble, y luego en sumo obispo o sumo sacerdote. No bastaba con querer ser noble, Dirk lo comprendía, y por eso había renunciado a seguir ese camino. Pero ahora tenía una oportunidad. Si superaba las pruebas y los desafíos que se le presentaban, sería realmente bautizado como noble. Yo, no puedo perder esta oportunidad, dijo Dirk. Harmut asintió. En efecto, nunca más podemos esperar que entren tantos niños nobles en el orfanato, ni que el Aub les proporcione herramientas mágicas para volver a la sociedad noble. Habíamos llegado a nuestra situación actual gracias a una serie de acontecimientos improbables. La purga, nuestra determinación de salvar a los niños nacidos en la nobleza, nuestra decisión de reponer nuestra dañada población noble lo antes posible y el acuerdo de la familia real de enviarnos herramientas mágicas. Lo más importante de todo es que todo esto había ocurrido ahora, antes del bautismo de Dirk. En muchos sentidos, esta era realmente su única oportunidad. Sin embargo, continuó Harmut, parece que tu hermana, por la que tanto te preocupas, se opone a que te conviertas en noble. Señaló a Delia, que lloraba y sacudía la cabeza en señal de protesta. Dirk parecía muy preocupado. Por favor, Dirk, gimió Delia. Reconsidéralo. Si te bautizan como noble, no podré volver a verte. No podré llamarte familia. Durante el resto de nuestras vidas, el estatus me obligará a tratarte solo como mi superior. No me importa lo mal que se pongan las cosas aquí. Sobreviviré, así que por favor no me dejes. Cada palabra que Delia gritaba me rompía un poco más el corazón. Era como verme a mí misma sollozar porque no quería que me separaran de mis seres queridos. Sabía muy bien lo angustioso que era no solo que te separaran de tu familia, sino que además te prohibieran llamarlos familia. Dirk, no hagas esto. Quédate a su lado. Ella realmente te quiere y se preocupa por ti. Tener apoyo emocional es más importante de lo que crees. En mi corazón, yo también le gritaba. Sin embargo, no podía expresar mis sentimientos. Todo el mundo asumiría que le estaba ordenando que se quedara. Además, aunque era fácil olvidarlo, Harmut estaba en plena realización de sus entrevistas. Había dicho una y otra vez que respetaría las decisiones de los niños, así que no podía entrometerme. Tras obtener el permiso de Harmut, Dirk se acercó a Delia y le acarició tiernamente el pelo carmesí. Ella se aferró a él todo el tiempo, rogándole que no se fuera. Delia, dijo Dirk,
Tú fuiste quien me enseñó lo que Lady Rosemaine nos dio y lo que hizo para cambiar el orfanato, ¿verdad? Me contaste cómo nos protegía de los nobles de alto rango y de los nobles de otros lugares. Siempre había estado en guardia contra Delia cuando era mi asistente, ya que me había espiado abiertamente para B.C. Wanst. No habíamos intimado en absoluto, pero, según Dirk, solo tenía cosas buenas que decir de mí. Había fuego en los ojos marrones, casi negros, de Dirk, como si yo fuera su héroe personal. Lord Harmut siempre dice lo mismo que tú cuando visita el orfanato, dijo. Nos cuenta lo increíble que es Lady Rosemaine y lo mucho que trabaja por nosotros. ¿Perdón? Harmut, ¿qué has estado haciendo en el orfanato? Giré la cabeza para mirarle. Estaba asintiendo con una sonrisa extremadamente satisfecha. Lord Harmut dijo que Lady Rosemaine se convirtió en la hija adoptiva del archiduque para proteger a la gente que le importaba. Yo quiero ser como ella. Quiero convertirme en noble para poder proteger a todos los que me importan aquí en el orfanato. Por favor, Delia. Necesito que lo entiendas. Delia rompió a llorar. No quería separarse de su hermano, pero tampoco podía retenerlo por más tiempo. Estaba atrapada entre dos mundos y, mientras intentaba desesperadamente averiguar qué hacer, su agarre de Dirk se aflojó. Dirk se zafó de los brazos de su hermana y regresó junto a Harmut, sin mirar atrás ni siquiera cuando Delia le tendió la mano. No quiero que se deshagan los cambios que Lady Rosemaine hizo para el orfanato, dijo, con los ojos inquebrantables. Por favor, Lord Harmut, conviértame en noble. Harmut le devolvió la mirada. Intentar aumentar tu maná con pociones de rejuvenecimiento va a ser bastante doloroso, pero si eliges ser bautizado en el orfanato, incluso en el futuro, la mayoría de la gente asumirá que eres hijo de criminales. La sociedad noble no te mirará ni te tratará con amabilidad. Dirk sería bautizado junto a los niños de la antigua facción Verónica, y Sylvester se convertiría en su tutor. Los nobles los verían a todos como hijos de criminales, y los demás bautizados con él se burlarían casi seguro de él por ser plebeyo. Por encima de todo, continuó Harmut, Lady Rosemaine no estará aquí para protegerlos. La resolución a medias no será suficiente para que te conviertas en un noble. Como huérfano, no habría expresado mi deseo sin estar completamente seguro. Los ojos naranjas y marrones chocaron. Luego, tras una pausa, la expresión de Harmut se suavizó en una sonrisa. Muy bien. Consultaré a Laub y te conseguiré una herramienta mágica. Dirk por fin se relajó. Se cruzó de brazos, se arrodilló y volvió hacia su hermana. Delia. Ella levantó la vista y lo miró en completo silencio, con los ojos azules llenos de lágrimas. Dirk había estado tan seguro de sí mismo antes, pero la mirada inflexible de ella lo hizo vacilar. ¿Estás enfadada? No responderé, dijo ella. No a Delia. Llámame hermana. ¿Qué? Delia hizo un puchero y se dio la vuelta por despecho. Su barbilla levantada era la imagen de la irritabilidad. Desde ahora hasta que te conviertas en noble, no te responderé a menos que me llames hermana. Es tu castigo por tomar una decisión tan importante sin consultarme a mí, tu familia, primero. ¡Caramba! Siempre imitas los peores rasgos de Lady Rosemaine. Son sus rasgos más geniales. Hiciste algo importante por capricho, sin avisar a nadie. Ese es definitivamente uno de sus peores. ¡Caramba! Lady Rosemaine siempre ha sido así. Espera, ¿qué? ¿Crees que es mi culpa? Sabía que Delia solo intentaba ocultar su vergüenza, pero no podía evitar sentirme expuesta. Mis caballeros guardianes se reían entre sí mientras ella enumeraba todas las cosas que yo había hecho en el pasado, mientras Dirk replicaba que, en última instancia, mis acciones habían sido para bien. Era la clásica discusión entre hermanos. Veo que siempre ha tomado decisiones importantes por capricho, Lady Rosemaine. No has crecido desde antes de tu bautismo. Oh, no, sí que lo ha hecho, dijo Harmut, sin intentar siquiera disimular su orgullo. Su influencia se ha extendido inconmensurablemente y ahora abarca todo el país. ¿Qué es eso sino crecimiento? Eso no ayuda lo más mínimo.
Mientras todos utilizaban el argumento de los hermanos como forraje para avergonzarme, Philine habló en voz baja. Lady Rosemaine, ¿puedo hablar con Conrad? Le dije que sí. Philine se acercó a su hermano con la reliquia de su madre en la mano. Conrad, ¿tienes un momento? Sí, hermana. Philine asintió y le tendió la reliquia. Esta es la herramienta mágica que madre dejó para ti. Lady Rosemaine ha accedido a darte las pociones de rejuvenecimiento que no pude preparar por mi cuenta. Puedes volver a ser un noble. ¿Quieres ser bautizado como mi hermano pequeño? Inclinó la cabeza hacia ella. Aunque tengamos pociones de rejuvenecimiento. ¿Cómo puedo ser noble sin dinero? Vilma nos dijo que los niños que reciban las herramientas mágicas del archiduque podrán tenerlo como tutor, pero eso no me incluirá a mí, ¿verdad? Los niños bautizados con el archiduque como tutor no tendrían que preocuparse de financiar su propia educación. Cualquier dinero o recurso didáctico que necesitaran sería confiscado a los nobles purgados. Sin embargo, Conrad no recibiría este privilegio, ya que no cumplía los requisitos de maná del archiduque. Conrad continuó, siempre dijiste que sería muy caro reunir los materiales necesarios para asistir a la Academia Real. No creo que pudiéramos prepararlo todo. Costaría tanto que tendríamos que vender los cientos de hojas de papel que hacemos. Incluso él comprendía que, siendo menor de edad, Philine tendría dificultades para mantenerle a la vez que se mantenía a sí misma. Conrad, si decides volver a ser noble, volveremos a casa. Existe la posibilidad de que las pertenencias de madre aún estén allí. Podríamos usarlas para mantenerte en la Academia Real. Philine ya había comprado su propio material didáctico. Si encontraba algo más en casa, Conrad podría asistir a la academia con ella. Incluso sería posible utilizar su condición de asistente mía para arrancarle dinero a su padre. Hermana, padre no se preocupa por mí, y fue porque Lady Jonsara me quitó mi herramienta que no pude convertirme en noble en primer lugar. No quiero volver allí. Sabes, esta es tu última oportunidad de convertirte en noble. El orfanato no te dará más herramientas mágicas, ni tendrás a Lady Rosemaine aquí para proporcionarte pociones de rejuvenecimiento. Además, la vida como noble es muy diferente a la vida como sacerdote gris, ¿verdad? Conrad negó con la cabeza. Guarda esa herramienta mágica para tu propio hijo. Philine frunció el ceño, cerró los ojos y dejó escapar un melancólico suspiro. Si decides no convertirte en noble, no habrá un futuro en el que podamos vivir como hermanos. Para que pasemos tiempo juntos, tendría que comprarte. ¿Comprarme? Pero no te serviré de nada. Lo haría como un capricho, simplemente para poder pasar tiempo con mi hermano pequeño, dijo Philine. Luego, con una sonrisa, levantó 4 dedos. Tengo 4 caminos por delante. El primero es dejarte en el orfanato, y darle mi nombre a Lady Rosemaine para que pueda ir con ella. El segundo es quedarme en Erenfest hasta mi mayoría de edad, y luego dejarte en el orfanato para servir a Lady Rosemaine. La tercera es volver a casa y apoyarte para que te conviertas en noble. Y la última, si decides no convertirte en noble, es quedarme aquí en Erenfest para estar contigo. Antes de poder elegir una, debo conocer tus planes para el futuro. Yo. Conrad se interrumpió, abriendo y cerrando la boca mientras luchaba por decidir si debía expresar sus verdaderos sentimientos. Philine le dedicó una sonrisa preocupada. Si no me lo dices, seguiré mis propios deseos egoístas. Quiero dedicar mi vida al orfanato. No quiero vivir contigo, quiero quedarme aquí con todas las personas que estuvieron a mi lado cuando más me dolía. Entiendo, susurró Philine, bajando los hombros. Gracias por decírmelo. ¿Y qué harás en el orfanato? Quiero convertirme en un sacerdote azul como el hermano Frietak. Resultó que Conrad ya tenía una meta en la que trabajar. Quería ser como cierto sacerdote azul, alguien que pudiera ganar dinero por sí mismo y mantenerse, que gozara de la confianza del sumo obispo y del sumo sacerdote, y que cuidara del templo en su ausencia. Lo valoraban tanto que incluso habían luchado por recuperarlo cuando se lo llevaron durante la purga. ¿Conrad ve a Frietak como su modelo a seguir? Nunca lo habría imaginado. Y continuó, Lutz,
de la compañía Plantin, dijo que necesitan más sacerdotes azules que sepan cómo funciona el taller. Eso es en lo que quiero convertirme. Además, hice una promesa con Dirk. Si él puede convertirse en un noble, yo trabajaré para convertirme en un sacerdote azul que pueda mantenernos a los dos. Entonces podremos proteger el orfanato juntos. Había un brillo distintivo en sus ojos, que eran tan parecidos a los de su hermana. Si no te importa que exprese mis deseos egoístas, quiero que te quedes en Erenfest hasta que seas mayor de edad. Quiero que me ayudes a convertirme en sacerdote azul después de mi bautismo. No sería tan caro como convertirse en noble, pero convertirse en aprendiz de sacerdote azul también costaría dinero. Conrad era un ley noble, y uno sin mucho maná, por cierto, así que no podría aportar mucho después de su bautismo. El ducado ofrecía subsidios en función de la cantidad de maná que aportaran los niños, así que necesitaría ayuda hasta que llegara el momento en que pudiera ganar lo suficiente para mantenerse. Mi cantidad de maná es tan baja que hasta mi propio padre me abandonó, dijo Conrad. Creo que convertirme en sacerdote azul y apoyar a Dirk y a Lord Melchior tendría mucho más sentido que intentar volver a ser noble. Había puesto sus miras en una vida en el templo que no implicara convertirse en noble. Quería ser un sacerdote azul y mantenerse a sí mismo, no vivir como uno de los sacerdotes grises que podían ser fácilmente comprados y arrebatados. Muy bien, respondió Filine con una sonrisa brillante. Me quedaré aquí en Erenfest hasta mi mayoría de edad, para cuidarte y ayudarte a proteger el orfanato. Era un alivio ver que cada uno había elegido un camino que los haría felices. Ahora solo necesitaba ayudar a Filine como su lady. Esto incluiría sentar las bases para que Elvira la apoyara, y solicitar la ayuda de la familia archiducal como máximas autoridades de Erenfest para asegurarse de que los nobles que visitaran el templo no causaran ningún daño. ¿Por dónde debería empezar? Mi humor se animó al observar a los dos hermanos. Conrad se alegraba tanto de haber comunicado su deseo como de haber recibido la aprobación de su hermana. Parecía mucho más abierto con ella que antes. Hermana, dijiste que ahora los nobles asisten a reuniones con los comerciantes, ¿verdad? Quiero saber lo que discuten, y las muchas formas en que Lady Rosemaine ha participado. Muy bien, pero ¿deseas asistir tú mismo a esas reuniones? No era propio de un sacerdote azul reunirse con comerciantes, pero Conrad parecía tan entusiasmado que no me atrevía a decir nada. Por no mencionar que, si acababa convirtiéndose en un sacerdote azul que frecuentaba el taller, existía una posibilidad real de que la compañía Plantin le pidiera que asistiera para poder consultarle sobre diversos asuntos. Los comerciantes de la compañía Plantin que visitan el taller me han ido enseñando sobre negocios, poco a poco, explicó Conrad. Luego, con los puños apretados, declaró, quiero ser un negociador despiadado, con alma de comerciante, como Lady Rosemaine. Conrad, ¿no es un objetivo bastante desastroso? Un sacerdote azul capaz de negociar al nivel de Lady Rosemaine, Filine me miró y luego soltó una risita. Te espera un camino largo y muy difícil, Conrad. Tú sí que estabas sereno cuando te enfrentaste a tu hermano, le comenté a Filine. En contraste con lo confusa y angustiada que había parecido al consultarme, se había mostrado tranquila y serena durante su anterior discusión con Conrad. Sin duda había estado luchando contra una tormenta de emociones que se agitaban en su corazón, pero no lo había dejado traslucir. Un rubor enrojeció las mejillas de Filine cuando respondió, Damuel me regañó. Oh. Ya me estaba costando mucho decidir qué quería hacer el año que viene, así que cuando surgió esta oportunidad de que Conrad volviera a ser noble, yo, me lancé sin pensarlo bien. Antes, Brillarda y los demás resolvían estas cosas conmigo, pero ella y Brunilde ya no están, y mi situación con mi hermano no es algo que deba discutirse con los del castillo. La mayoría de los nobles simplemente declararían que Conrad ya no era su hermano ahora que se había mudado al orfanato, y que no había necesidad de que ella le diera más vueltas. Ese tipo de actitud no habría conducido a una discusión fructífera. Pensaba que solo podía confiar en ti, continuó Filine, pero Damuel me regañó por ello. Dijo que tu responsabilidad sobre Conrad terminó en el momento en que entró en el orfanato, y que no debía molestarte con este asunto. Todos me habían regañado por involucrarme demasiado con Filine después de ir a su casa a rescatar a Conrad. Con eso en mente,
Damuel me había explicado que no era razonable esperar aún más de mí. Ya estás bastante ocupada preparando tu mudanza. Si yo optaría por convertir a Conrad en noble o llevármelo conmigo a la soberanía era cosa mía. Soy muy consciente de que, como mi lady, siempre serás considerada con mis decisiones y mi futuro, y pensarás las cosas por mí si te consulto, pero no debo depender tan rápidamente de usted. No eres la tutora de Conrad como lo eres de mí, y no debería pedir aún más ayuda con un huérfano. Damuel había explicado a Filine las opciones que tenía y el apoyo que podía esperar. Pero, ante todo, le había dicho, debía preguntarle a Conrad qué quería hacer. Madre mía. ¿Qué? ¿Desde cuándo Damuel es tan genial? Me dijo que, si mi corazón estaba decidido a hacer de Conrad un noble, me propondría matrimonio y me apoyaría como mi prometido. ¿Qué? ¿Te propuso matrimonio? Fue más una oferta para ayudarme que una propuesta formal, una forma de ampliar mis opciones. Sonrió tímidamente y continuó. Pero pensé que confiar en Damuel sería aún más inaceptable que confiar en usted. Él siempre me ayuda cuando más lo necesito, pero ha llegado el momento de que deje de ser una chica lastimosa a la que siempre hay que proteger. Si he de caminar a su lado, prefiero hacerlo con la cabeza bien alta. Por eso elegí el camino que no le obligará a ofrecer más ayuda de la razonable. Ciertamente, Damuel no había figurado en ninguno de los caminos que Filine había mencionado a Conrad. Sin embargo, ¿no supondría eso que Damuel lo rechazaba? Cuando sea una mujer independiente, me declararé utilizando el método del que me habló Clarissa, declaró Filine. Miré a Damuel, que estaba de espaldas a nosotras. ¿Debería advertirle de lo que se avecina? Espero de verdad que te gusten los cuchillos, Damuel. Capítulo 618. Preparando papel fey, parte 1. Después del desayuno y mientras practicaba el harspiel, llegaron mis asistentes procedentes del castillo. Mis caballeros guardianes cambiaron de lugar y empezamos a repasar nuestros planes para el día. La conversación de esta tarde con Beno va a ser confidencial, así que tengo la intención de celebrar nuestra reunión en mi habitación oculta, dije. Damuel, si me acompañas. ¿Y su erudito, Lady Rosemaine? Preguntó Harmut con una sonrisa. No pude evitar dudar. Para proteger mis secretos, tendría que elegir a un asistente juramentado, pero ¿era Harmut realmente mi única opción? Estaba rebosante de entusiasmo, y todos los demás apartaban la mirada, así que eso parecía. Puedes venir, Harmut. Como desees. Fran y Mónica pasaron la mañana asegurándose de que mi habitación oculta estuviera lista para su uso, mientras yo avanzaba en el traspaso y otros trabajos en los aposentos del sumo sacerdote. Melchior y sus asistentes estaban allí conmigo, así que discutimos el futuro del orfanato. Como uno de mis muchos deberes era servir como directora del orfanato, dije que Melchior debería elegir a uno de sus asistentes para que me sustituyera. Recibió esta noticia con una expresión realmente preocupada. El director del orfanato. El sumo sacerdote es un cargo bastante razonable, ya que sus obligaciones se asemejan a las de un erudito, pero el director del orfanato tiene que ocuparse de niños plebeyos, ¿no? Eso puede acercarse más al trabajo de asistente, pero sigue siendo tan único que no estoy seguro de que un año sea tiempo suficiente para completar el traspaso. Ah, y mi séquito es todavía bastante pequeño. Creo que una chica encajaría mejor en el puesto. Los asistentes de Melchior eran en su mayoría hombres, como era de esperar, y la mayoría consideraba que dirigir una institución de huérfanos estaba fuera de su trabajo. Mirando a su alrededor, parecía que también se oponían a tomar una asistente femenina para este propósito. Comprendía que las apariencias eran importantes, pero esto era preocupante. Tenía la intención de darle a Melchior una de mis asistentes, pero parecía poco probable que aceptara a Mónica o Nicola. Tampoco será fácil hacerles cambiar de opinión. ¿Qué hacer? La mayoría de los residentes del orfanato no tienen maná, dije, pero ahora los niños de la antigua facción Verónica se encuentran entre ellos. También hay que tener en cuenta el taller de imprenta, así que, a diferencia de antes, creo que un miembro de la familia archiducal debería asumir el cargo. El director del orfanato tendría que criar a los niños y tratar con quienes quisieran comprar a los grises profundamente implicados en la imprenta.
Así pues, el puesto tendría que recaer en un archiduque o en alguien que pudiera rendir cuentas fácilmente a Laud. Podríamos preguntar a uno de los asistentes de Charlotte o de Brunilde. Melchior comenzó, luego sacudió la cabeza. Oh, pero Charlotte va a estar ocupada hasta después de que madre dé a luz, y Brunilde aún solo está prometida. Hermana, ¿vas a dejar atrás a algún asistente aparte de Brunilde? Di una palmada y me volví hacia Filine, que estaba trabajando cerca. Como una de mis empleadas y alguien acostumbrada al papeleo, era la candidata perfecta. Filine, ¿te gustaría ser la directora del orfanato? Le pregunté. Yo. Deseas proteger a Conrad durante los próximos 3 años hasta tu mayoría de edad, ¿correcto? El puesto te vendrá bien, entonces. Has visto mi trabajo de cerca y ya tienes las habilidades necesarias. Además, como directora, recibirás una asignación ejecutiva. Supongo que querrás una fuente estable de ingresos una vez que yo me haya ido. Filine recibía un sueldo como aprendiz, pero también había estado ganando dinero trabajando en el templo y vendiéndome sus transcripciones. En otras palabras, mi marcha afectaría enormemente a sus ingresos. Tenía la suerte de que Elvira le iba a pagar el alojamiento y la comida, pero necesitaría más dinero para cubrir todo lo demás. Te propongo que seas la directora del orfanato durante 3 años, durante los cuales formarías a tu sustituta, le dije. Hablaré de esto con el Aub y los demás. Filine había ido innumerables veces al orfanato, y allí podría ver a Conrad. También confiaba en que trataría bien a los niños y elegiría cuidadosamente a su sucesor. Pero no he preparado las habitaciones ni nada por el estilo, murmuró. Todo el mobiliario que hay actualmente en los aposentos del director del orfanato permanecerá allí. También tengo la intención de dejar a Nicola contigo, así como a Fran o a Sam. Por supuesto, lo harías como un favor hacia mí, así que a cambio cubriré tus gastos durante 3 años. En circunstancias normales, no tendría motivos razonables para dar fondos extra a Filine y solo a Filine, pero asignarla como directora del orfanato era la excusa perfecta. Muy bien, dijo. Acepto este deber. Tener a uno de sus asistentes como directora del orfanato suena bien, hermana, dijo Melchior. Filine, si también pudieras ayudarme cuando vengas al templo, te lo agradecería mucho. No creo que 1 año sea tiempo suficiente para completar el traspaso. Filine sonrió y asintió. Yo también sonreí. Por supuesto, Melchior, la ayuda de Filine tendrá un coste. Crearé un formulario detallando las tareas que llevará a cabo y la compensación que deberá recibir por su tiempo. También querrás compensar a tus propios asistentes, ya que les estás pidiendo que hagan más de lo que se espera de ellos. Yo ya estoy pagando a los míos. Mientras hinchaba el pecho, satisfecho, los asistentes de Melchior miraban expectantes a su lord. Después de comer, fui al despacho de la directora del orfanato con mis 3 asistentes. Era la primera vez que Harmut visitaba esta habitación oculta, así que estaba absolutamente encantado. Damuel nos miraba a los dos, pues sin duda se había dado cuenta del ligero cansancio que sentía. Angélica vigilaba la puerta, como siempre. Mientras sorbía el té que Fran me había servido y comía uno de los dulces que Nicola había preparado, Benno y Mark entraron en mis aposentos. Intercambiamos saludos y luego entramos en mi habitación oculta. Era algo bastante habitual, con una excepción muy poco común. Benno miró con cautela a Harmut y preguntó si todo iba bien. No estaba seguro de poder hablar abiertamente, ya que Fran, Damuel y Gil eran los únicos a mi servicio que entraban normalmente en esta habitación oculta. Harmut me ha dado su nombre, así que no hay nada de qué preocuparse, le dije. No puede desobedecerme, así que simplemente le ordenaré que mantenga en secreto todo lo que ocurra aquí. Estoy encantado de que por fin haya aceptado mi nombre, Lady Rosamine, intervino Harmut, rebosante de entusiasmo. Deseaba entrar en esta sala oculta desde que descubrí que aquí celebra usted algunas de sus discusiones más importantes. Benno nos observaba con una sonrisa inestable. Me di cuenta de que quería marcharse y de que el pensamiento más acuciante en su mente ahora mismo era probablemente. No puedo creer que aceptaras el nombre de alguien así. No lo habría hecho, pero él era tan condenadamente insistente. Por favor,
Lady Rosemaine, no sienta que tiene que guardarse nada porque yo esté aquí, dijo Harmut. Ya sé que es usted una antigua plebeya, que Gunther es su padre y que conoce a Beno desde antes de ingresar en el templo. Me quedé mirándolo, completamente desconcertada. La expresión de Beno era igualmente rígida. Y continuó, pude determinarlo simplemente escuchando a los plebeyos en el taller y el orfanato, y eliminando las contradicciones a medida que surgían. Lord Ferdinand confirmó finalmente la exactitud de mis conclusiones. Por lo tanto, hable lo que desee. No me haga caso en absoluto. ¿Perdón? Exclamé. ¿Cómo puedes decir todo eso y luego esperar que actúe como si nada? ¿Soy la única que no lo sabía? Damuel, ¿lo sabías? Parecía igual de sorprendido, y negó frenéticamente con la cabeza en cuanto nuestras miradas se cruzaron. No, esto también es nuevo para mí. Harmut esbozó una sonrisa despreocupada. Pensé que revelar mi conocimiento de su pasado antes de dar mi nombre la inquietaría, Lady Rosemaine. No había querido que me preocupara por cómo mantenerlo en silencio, cuál podría ser el impacto en la ciudad baja y qué haría si la verdad se extendía a otros nobles. Harmut, ¿se lo has dicho a alguien más? Pregunté. Yo nunca haría algo tan despilfarrador. Fueron necesarias innumerables visitas al taller y al orfanato para que los que trabajaban allí bajaran la guardia conmigo. Después, me dediqué a extraer cuidadosamente pepitas de información valiosa de sus comentarios banales. Nunca me revelaban nada sin más, así que me vi obligado a aplastar poco a poco las pequeñas contradicciones que surgían y sacar mis conclusiones finales a partir de ahí. Como ya he dicho, entonces confirmé mis sospechas con Lord Ferdinand, aún a riesgo de ser ejecutado en el acto. ¿Por qué iba a revelar una información tan valiosa a otra persona cuando fui yo quien trabajó tan duramente para descubrirla? Harmut me miraba como si hubiera hecho la pregunta más obvia del mundo, y eso no hizo más que confundirme aún más. La cosa empeoró cuando le pregunté por qué se había tomado tantas molestias. En sus palabras, había querido averiguar por qué apreciaba a Damuel como uno de mis asistentes. ¿De verdad había trabajado tan duro para aprender algo que iba a guardarse para sí mismo? Ya estoy agotada. Gracias a Harmut, me había agotado antes de que pudiéramos empezar a hablar. Dejé caer los hombros, lo que hizo que Beno, que estaba sentado frente a mí, se incorporara. ¿Qué hemos venido a discutir?, preguntó. Para que nos hayas convocado aquí cuando los comerciantes de otros ducados podrían llegar en cualquier momento. Algo drástico e inesperado debe haber ocurrido. ¿Hubo algún incidente durante la conferencia de archiduque? Sus ojos rojo oscuros se entrecerraron como si quisiera soltar, deprisa. Estoy ocupado. Su suposición era correcta. Había ocurrido algo drástico e inesperado. Yo también enderecé la espalda y dije, todo lo que quiero que sepa el maestro del gremio está escrito aquí, en esta carta. Le presenté la correspondencia en cuestión. El asunto que quiero tratar contigo, Beno, debe quedar entre nosotros. Eso era un hecho desde el momento en que entramos en esta habitación, dijo Beno. Cogió la carta, se la entregó a Mark y se volvió hacia mí, esperando mis siguientes palabras. Aunque no puedo revelar las circunstancias exactas, dentro de un año tendré que abandonar Ehrenfest. ¿Un año? Ya tenemos las reformas de Groschel en otoño, y la apertura de una segunda tienda de la compañía Planting. ¿Y ahora quieres que nos vayamos contigo a otro ducado la próxima primavera? Hacía todo lo posible por mantener una expresión neutra, pero yo notaba que quería gritar, ¿intentas matarme? Negué frenéticamente con la cabeza. En absoluto. Solo tengo tanta influencia sobre la industria en Ehrenfest gracias al permiso de la OD. En otros lugares, no se puede confiar a los menores de edad esos asuntos, así que los que tienen que ver con la industria de la imprenta no se moverán hasta dentro de 3 años, cuando yo alcance la mayoría de edad. Antes de eso, debo confirmar la situación de mi destino, prepararme para establecer allí almacenes y talleres. Beno levantó una mano para interrumpir mi explicación, luego se cruzó de brazos y me dedicó una sonrisa exasperada. En otras palabras, debemos prepararnos para partir dentro de un año. No, he dicho 3 años porque los plazos que nos das siempre se acortan de sopetón.
Si planeamos tenerlo todo hecho en 3 años, nunca terminaremos a tiempo. ¿Qué? Beno, qué mezquino. Le fulminé con la mirada. Estoy diciendo que no se hará antes de la mayoría de edad. Se burló. No tienen nada de mezquino, hablo por experiencia. ¿Te llevarás a todos los Gutenberg? Cuando un miembro de la familia archiducal abandona su ducado para vivir en otro lugar, su personal se va con él, ¿verdad? Estaría bien que vinieran todos, pero no me gustaría obligar a nadie. Me voy a un lugar lejano, y no se encontrarán del todo bien recibidos. Es posible que no pueda trabajar con ustedes directamente como ahora, y llevarme a todo el mundo ralentizará el crecimiento de la industria de la imprenta de Ehrenfest. No quería llevarme a todos los Gutenberg cuando acababan de terminar de formar a sus sucesores. Sin embargo, continué, si quiero un taller de imprenta allí donde voy. Por eso, una vez hechos los preparativos, pediría a los Gutenberg que me visitaran al menos una vez al año, como han venido haciendo. También tengo intención de llevarme conmigo a un grupo selecto de personas antes de que pasen los 3 años, entre ellas Turi de la compañía Gilberta y los renacentistas del gremio de tintoreros. Ah, y por favor, informen a todos de que aquellos que me acompañen tendrán la oportunidad de traer a sus familias, si así lo desean. Entendido. En cuanto a mis cocineros, deseo llevar a Ela y Hugo. Sus familias también son bienvenidas, pero ¿podrían organizarse con discreción? Ela está de descanso por su embarazo. Seguí diciendo que los aprendices de cocinero que vinieran de la ciudad baja a formarse utilizarían los aposentos de Filine. Luego continué, la cocina no debería encontrar ningún problema mientras Nicola esté allí. Voy a financiar los aposentos de la directora del orfanato durante los 3 años que faltan para la mayoría de edad de Filine, así que podemos esperar que las cosas sigan como están. Entiendo, respondió Beno. ¿Quién se hará cargo del taller de Rosemain? La imprenta es una industria del ducado, así que no podremos comprar el taller nosotros mismos, ¿verdad? Efectivamente, la compañía Plantin no podría poseer y explotar el taller al estar ubicado en el orfanato del templo como parte de una industria del ducado. No debería involucrarme, dije, pero creo que asignar a Gil a Filine, y luego mantener las cosas como están debería bastar para los próximos 3 años. ¿Y después de eso? El puesto de director del orfanato debería recaer en un asistente del archiducado o tal vez incluso de madre. Solo podemos esperar que formen a sus eruditos lo suficientemente bien durante los 3 años que se les conceden. Parece que Dirk y Conrad aspiran a convertirse en un noble y un sacerdote azul que puedan proteger el orfanato y el taller, así que recomendaría enseñarles mientras tengan la oportunidad. Me aseguré de mencionar que Conrad deseaba específicamente convertirse en un sacerdote orientado al comercio. Los labios de Beno se curvaron en una sonrisa divertida. Dime, si pretendes trasladar a los Gutenberg, ¿qué ocurrirá con Gil y los demás sacerdotes grises? Dentro de 3 años, cuando me mude, pienso comprarlos como empleados para un nuevo taller de imprenta y pedirles que se unan a mí junto a Filine. También compraré a Nicola en ese momento. En resumen, todo el mundo encajaba en uno de estos 3 grupos, los que se quedaban atrás, los que venían conmigo y los que se unirían a mí al cabo de 3 años. Tendría que hablar de cada uno con Sylvester y asegurarme de que nadie fuera comprado por nadie más. Si explicaba que algunos de ellos se quedaban atrás para que la industria no se hundiera y utilizaba basas durante mis negociaciones con los demás, estaba seguro de que podría arreglármelas. Beno asintió. Ahora entiendo cómo pretendes movilizar a tu personal y llevar a cabo el traspaso. Una vez que los Gutenberg regresen de Kirnberger, puedes confiar en mí para sentar todas las bases necesarias. Ahora. Me miró atentamente. ¿Está la compañía Plantin incluida entre el personal que necesita para ir con usted? Elvira me había dicho que expusiera mis deseos sin rodeos. Y como ni Harmut ni Damuel podían verme la cara desde donde esperaban detrás de mí, le dediqué a Beno una sonrisa provocativa, como siempre había hecho hacía tanto tiempo. Naturalmente, me encantaría que la compañía Plantin me acompañara. Su presencia me animaría y haría mucho más fácil la acogida de los Gutenberg dentro de 3 años. Sin embargo, tal y como esperaba, en estos momentos se encuentra ahogado por el trabajo. Que puedan venir dependerá de su habilidad.
Mi habilidad, ¿dices? Venus sonrió en respuesta, dejando claro que había aceptado mi reto. Pero primero, necesitaba pedir papel de trombe. Como supongo que no será un movimiento fácil, cooperaré aportando riqueza a tu tienda. Tengo un pedido considerable para ti, véndeme todo el papel resistente al fuego que tengas. ¿Papel resistente al fuego? ¿Y todo? A petición de Lord Ferdinand, deseo al menos 300 hojas. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.